Hola familia Getsemaní, amigos, gracias por conectarse. Estamos hoy en el primer domingo de octubre y continuamos con la nueva serie que iniciamos la semana pasada que se llama La vida en 6 palabras. Espero que hayan podido empezar a usar ya la tarjeta con la cual estamos tratando de compartir la historia del Evangelio con nuestros amigos, con nuestros familiares, de una forma muy práctica, fácil de usarla, o también una forma también muy práctica es a través de la aplicación de La vida en 6 palabras que podemos descargar a nuestros celulares o nuestras tabletas y podemos compartir el Evangelio con nuestros amigos y familiares. Esta serie que se llama La vida en 6 palabras es tratando de compartir la historia del Evangelio de una forma sencilla, con un acróstico del nombre Cristo, utilizando el nombre de Cristo. Cada una de esas letras del nombre Cristo tienen un significado o una parte del Evangelio. Y la semana pasada iniciamos con la primera letra, la C, que significa creados para tener una relación con Dios. Nosotros los seres humanos fuimos creados de una manera maravillosa para tener una relación maravillosa con Dios, para estar siempre viviendo una vida maravillosa. Pero ¿por qué hoy no vivimos de esa manera maravillosa? ¿Por qué nuestra vida no parece tan maravillosa? ¿Por qué nuestras familias no son maravillosas? ¿Por qué este mundo no parece nada maravilloso? Y hoy vamos a hablar de malas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero también para poder contar las buenas noticias tenemos que hablar de las malas noticias. Y hoy vamos a la segunda letra, la letra R, que significa rompimos esa relación al pecar. Rompimos esa relación al pecar. Porque la primera verdad bíblica, ese primer principio bíblico que hoy vamos a ver es que el pecado rompe nuestra relación con Dios. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Y tal vez usted se pregunta, pero ¿por qué el pecado rompe mi relación, esa relación maravillosa con Dios? Y simplemente porque por el pecado rompimos el mandato de Dios, rompimos el mandato de Dios. La Biblia en Génesis capítulo 2, porque así como todo lo maravilloso que Dios planeó se empieza a narrar en el libro de Génesis, también todo lo malo que empezó a experimentar el ser humano y el mundo en general, se narra también en Génesis. Y en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, la escritura dice así: Dios el Señor le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, esto es la historia tan conocida de cómo el ser humano empezó a caminar en este mundo, la historia de los orígenes. Eso es lo que significa la palabra Génesis, orígenes. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios crea toda la maravillosa naturaleza y coloca cantidad de árboles frutales? ¿Y por qué solamente les dice no coman de ese árbol? Bueno, la razón del por qué es porque Dios es soberano, y como Dios soberano, como ser soberano, Él puede hacer lo que quiera. Pero, ojo, Dios no es caprichoso. Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. La Biblia lo dice. Dios no actúa como nosotros caprichosamente. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace. ¿Y cuál es ese propósito al decirle que podía comer de todos los frutos de los árboles, pero no de uno? Bueno, como decíamos, Dios nos creó para una relación maravillosa con Él, nos creó para estar en una relación con Él, y esa relación no debería estar basada o impulsada o motivada por el miedo o la obligación o el interés, sino por el amor. La relación que Dios quiere que tengamos con Él para que sea maravillosa debe estar fundamentada en el amor, y Dios nos creó para amarnos, pero para que lo amáramos también a Él, pero amarlo libremente. El amor no se obliga, el amor no se impone, el amor, para que sea verdaderamente amor, tiene que ser libre. Ahora, solamente había un mandato, solamente había un mandamiento para que Adán y Eva lo cumplieran, y tenían libertad de hacerlo, de cumplirlo o no. Y desafortunadamente todos sabemos
que ellos no lo hicieron, porque el pecado rompe el mandato de Dios, pero también por el pecado rompimos nuestra confianza en Dios, por el pecado rompimos nuestra confianza en Dios. Y allí leemos en Génesis capítulo 3 del 1 al 5 lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La tentación llega cuando nosotros empezamos a dudar de la bondad de Dios, del carácter bondadoso de Dios. ¿Cómo es posible que podamos dudar de la bondad de Dios que le dio a Adán y Eva toda la naturaleza y todos los árboles para disfrutar de ellos, y solamente le dijo: no coman de uno? La serpiente fue muy astuta al tentarlo y al hacer creer que no era confiable Dios. Dios no era un ser confiable, porque ¿cómo iba a ser posible que les prohibiera? Seguramente les estaba prohibiendo algo que ellos iban a necesitar, y que Dios era muy egoísta. Por eso les dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Es decir, Dios es un ser egoísta desde el punto de vista de la serpiente. Dios es un ser egoísta, no quiere lo mejor para ustedes, aunque en realidad les había dado todo lo mejor. Y allí es donde nosotros, los seres humanos, cuestionamos la generosidad, la bondad, el carácter, y dejamos de confiar en Dios. Y Adán y Eva se tragaron la mentira de que Dios no era confiable. ¿Y con qué frecuencia nosotros hacemos eso? A diario. ¿Cuántas veces cuando hay una adversidad en nuestra vida, lo primero que hacemos es desconfiar de Dios? Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí, Dios me dio la espalda, Dios no es bueno, porque si fuera bueno me ayudaría, me daría, me protegería, me cuidaría. Bueno, empezamos a cuestionar la bondad de Dios y dejamos de confiar en Él. Miren, amigos, el pecado no es pasivo, el pecado es una rebelión activa, donde nosotros le decimos, nos atrevemos a decirle a Dios que Él no es confiable, que no podemos confiar en Él, que hemos descubierto que Él no es confiable. Ahora, el pecado rompe nuestra relación con Dios, porque por el pecado rompimos el objetivo de Dios. El objetivo de Dios, como hemos dicho en la primera sesión la semana pasada, es que Él nos creó para tener una relación maravillosa con Dios, una relación llena de armonía, llena de gozo, de pleno amor. Pero todos los seres humanos fracasamos en alcanzar ese objetivo, esa meta que Dios había planeado para nosotros. Como lo dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La palabra pecado viene en realidad del tiro con arco. Saben que el tiro con arco busca colocar la flecha en todo el centro del objetivo. Y en la antigüedad, en la cultura griega, cuando un arquero lanzaba la flecha y no daba en el blanco, los observadores gritaban hamartía, es decir, falló, no dio en el blanco. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado impide que nosotros demos en el blanco, es decir, que logremos la meta que Dios ha trazado para nuestras vidas, que no logremos dar en el blanco. Y fallamos, no por poquito, fallamos por mucho. Y fallamos no algunas veces, fallamos siempre. El pecado rompe el mandato de Dios, el pecado rompe nuestra confianza en Dios, y el pecado rompe el objetivo de Dios para nuestras vidas. Y obviamente el pecado
trajo consecuencias. Y este es el principio bíblico número 2 que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Entonces, por el pecado se rompió en primer lugar la armonía interior. Por el pecado se rompió la armonía interior. Génesis 3:7, después de que el ser humano, Adán y Eva, le creen el cuento a la serpiente y toman del fruto y comen, esto es lo que pasa. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Algo dentro de ellos se había roto, algo dentro de ellos había cambiado, pero muy, muy grandemente. Y fue porque se hicieron conscientes de algo que ellos antes no habían experimentado. Algo que jamás había Dios planeado para ellos. Luego en el capítulo 3, versículo 10 de Génesis dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. El pecado rompió esa armonía interior que todos los seres humanos deberíamos tener, pero a partir del pecado, por causa del pecado, aparecieron cosas horribles con los cuales todos nosotros tenemos que luchar. Apareció la vergüenza, la culpa, el temor. En vez de amor, había temor. En vez de armonía, había separación. En vez de estar en paz y tranquilidad, había vergüenza, había culpa. Y aparece el primer intento, vemos allí el primer intento humano por arreglar por sí mismo su propio pecado, las consecuencias de su propio pecado, porque leemos que dice que tejieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Es la primera vez que el hombre peca y de una vez el ser humano lo primero que hace es intentar solucionar por sí mismo, como si fuese posible, solucionar por sí mismo el pecado, porque estaban avergonzados, tenían culpa, tenían miedo. Algo dentro del ser humano se había roto la armonía interior, la paz interior. En segundo lugar, se rompió la armonía con Dios, se rompió no solamente algo dentro de ellos, sino algo como se llama la armonía con Dios. Génesis 3:10 dice así: el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. El ser humano había sido creado para disfrutar de esa presencia, de esa relación con Dios que era maravillosa, pero el pecado rompió con esa relación. Ahora el ser humano ya no disfruta de la presencia de Dios, ahora huye, se esconde de la presencia de Dios, le teme, le molesta esa presencia, le da miedo esa presencia, le incomoda esa presencia, le irrita esa presencia. Y hasta el día de hoy todos nosotros nos seguimos ocultando de la presencia de Dios. Y lo hacemos de formas más sofisticadas que simplemente escondernos detrás de unos árboles. ¿Cuáles son las formas en las cuales usted se oculta de Dios? ¿Cuáles son las formas en las cuales la gente en este mundo, en la actualidad y a lo largo de la historia se ha ocultado de Dios, ha intentado ocultarse de Dios por temor, por vergüenza, porque sabe que hay algo roto en su vida y algo roto en su relación con Dios? ¿Cómo son esas formas en que usted mismo intenta ocultarse de Dios? En tercer lugar, por causa del pecado se rompió la armonía entre los seres humanos. Entonces se rompió la armonía interna del ser humano, se rompió la armonía del ser humano con Dios, pero también se rompió la armonía entre unos y otros, los seres humanos. Génesis 3:12 dice: él respondió, o sea, después, estas son palabras de Adán cuando Dios cuestiona a Adán por qué había comido del fruto del árbol. Dice, él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Y luego, cuando Dios está anunciándole las consecuencias devastadoras que van a tener que sufrir por causa de romper esa relación con Dios, le dice a la mujer: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Es decir, a partir de esa decisión de pecar,
es decir, de romper la relación con Dios, el ser humano también experimentó la ruptura de la armonía entre los seres humanos. Se rompió la armonía en la familia, ya Adán le echó la culpa a Eva, a su esposa, y desde ahí hombres y mujeres se echan la culpa y hay ese encuentro continuo en las familias. Se rompió la armonía entre los seres humanos, porque esa misma estrategia los seres humanos la seguimos utilizando, le echamos la culpa de nuestros problemas a otras personas, a los políticos, a tal partido, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, a mis hermanos, al pastor, a la religión, a la ciencia, a todo le echamos la culpa, porque ese es el producto o el resultado del pecado. Pero también se rompió la armonía entre el hombre y la mujer, como lo dice allí. A partir de ahí la mujer empezó a sentir la opresión del hombre, y por miles de años, desde ese momento, por miles de años, la mujer ha sufrido la opresión del hombre. Se rompió la armonía interna, se rompió la armonía con Dios, se rompió la armonía entre los seres humanos, pero también se rompió la armonía con la naturaleza. Capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: la tierra por tu causa te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Por causa del pecado, el ser humano empezó a ver cómo la naturaleza se volvió hostil. Ya la naturaleza no era ese hogar tranquilo, pacífico, donde el ser humano se encontraba en paz. Ahora la naturaleza se volvía en contra del ser humano, y el ser humano se olvidó de su papel de ser protector de la naturaleza y se convirtió hasta ahora en depredador de la naturaleza. Nos volvimos enemigos de la naturaleza y destructores de la naturaleza. Ahora, esas son las consecuencias del pecado. Se rompió la armonía interna, se rompió la armonía con Dios, se rompió la armonía entre nosotros los seres humanos, se rompió la armonía con la naturaleza. Pero tal vez hay dos preguntas que sé que pasan siempre por la mente de los que escuchan esta historia. Esta parte de la historia del Evangelio es: ¿por qué ellos actuaron así? ¿Fue que alguien los obligó? Muchos intérpretes equivocadamente dicen: no, es que mire, fue que la serpiente se metió y los llevó a pecar. No, nadie los obligó. El ser humano es completamente libre y libremente decidieron romper esa relación maravillosa con Dios, libremente decidieron empezar a vivir a su manera y no a la manera de Dios. Es claro que la serpiente, que personifica al tentador aquí, la tentación, solamente insinúa, solamente seduce, mas no obliga. Los seres humanos decidimos hacerlo. Y la otra pregunta que sé que pasa por la mente de los que escuchan esta parte de la historia del Evangelio es: ¿por qué debo pagar yo por lo que hicieron, por las acciones de Adán y Eva? Yo ni siquiera los conocí. Pero debe entender que esta historia, simplemente como la describe el autor del Génesis, es una forma pintoresca, una forma muy simbólica, muy atractiva, muy descriptiva, que simplemente quiere ayudarnos a entender que la condición y la decisión que tomó Adán y Eva es la forma en que nosotros también actuamos. Es decir, si nosotros hubiésemos estado allí, no Adán y Eva, sino nosotros, lo que trata de decir el autor de Génesis es que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué lo decimos? Porque es que todos los días usted y yo tenemos que tomar la misma decisión que ellos tuvieron que tomar la decisión de vivir a nuestra manera o a la manera de Dios. Y adivine qué decidimos: vivir a la manera de Dios. Generalmente terminamos siempre viviendo o haciendo las cosas a nuestra manera. Dios nos dice: es por este lado, y nosotros decimos: no, pero nos gusta más por este lado. Igual que Adán y Eva. Es decir, la historia de Adán y Eva es simplemente la historia del ser humano. Cada día decidimos vivir a nuestra manera, no a la manera de Dios. Cada día decidimos vivir por nuestros propósitos, no para los propósitos de Dios. Cada día, como Adán y Eva, usted y yo.
dejamos a un lado a Dios para convertirnos en nuestro propio Dios. Ahora, todo lo que está roto en este mundo, todo lo que no funciona bien en este mundo, todo lo que está roto en nuestro mundo externo y en nuestro mundo interno, es simplemente el resultado del pecado. El pecado es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema no es un problema de salud, no es un problema económico, no es un problema social, no es un problema intelectual. Nuestro mayor problema es el pecado. Por el pecado nos transformamos en seres que no creemos nada de Dios. Rechazamos el amor de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios, la bondad de Dios, la vida que Dios nos ofrece, la maravillosa gracia de Dios. Ahora eso nos plantea un cuadro muy desalentador, porque si por culpa del pecado todo está roto y este mundo está roto completamente, ¿qué esperanza nos queda? Si así como Adán y Eva intentaron solucionar el pecado tejiendo unos trajes con hojas y no solucionó nada, la vergüenza seguía dentro de sus vidas, tampoco nosotros podemos por nosotros mismos solucionar nada. Entonces, ¿qué esperanza queda? Gracias a Dios, porque el Dios que nos creó, al ver cómo nosotros rompimos nuestra relación con Él, Él tomó cartas en el asunto, Él hizo algo. Y ahora les voy a compartir el texto bíblico más importante que usted va a escuchar hoy. Está en 2 Corintios 5:17. Dice así: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este texto es la esperanza que nosotros los seres humanos tenemos. Este texto recoge lo que Cristo vino a hacer, como dice el escritor Pablo, el apóstol dice, el que está en Cristo. Hay alguien que sí puede hacer algo, alguien que vino a hacer algo, y ese es Jesucristo, el que está en Cristo. Es decir, el que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, el que ha tomado en serio a Cristo, no como una figura religiosa, sino como el Señor de su vida, el que va guiando su vida, el que tiene el control de su vida. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Por qué una nueva creación? Porque la vieja creación está rota por el pecado. Ya sabemos todos los efectos que causó el pecado. Pero Él dice que el que está en Cristo es una nueva creación, es decir, tenemos una oportunidad, una gran y nueva oportunidad de que todo lo roto sea arreglado como algo nuevo. Lo viejo ha pasado, es decir, todo eso que está roto por Cristo puede quedar en el pasado. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. No simplemente algo que cubra, que solucione por encima superficialmente, sino que algo que cambie totalmente nuestras vidas, es decir, que las haga de nuevo, y ese es Cristo. Y a ese Jesucristo que vino a esta tierra es el que yo le estoy invitando a que siga, no que siga una religión, no que siga un líder religioso, no que siga un pastor, no que siga una ideología, no una doctrina cristiana o evangélica, sino que siga a Jesucristo, el que está en Cristo. Y mi oración es que usted hoy tome la decisión de examinar su vida, de darse cuenta lo roto que está su vida, su mundo interno y externo, y decida que su vida de ahora en adelante va a estar en Cristo. El que está en Cristo es una nueva creación. Y yo quiero que usted lo piense, ore al Señor en sus propias palabras, y le diga, Señor, yo quiero estar en Cristo. Y para estar en Cristo es simplemente tomar la decisión de empezar a seguirlo, confiando en Él, que Él tiene lo mejor para su vida. Permítame orar por usted. Padre, oramos por todas aquellas personas que al escuchar este mensaje se dan cuenta que su mundo interno y externo está roto por causa del pecado. Por todas aquellas personas oramos, por todas aquellas personas que se dan cuenta que su principal problema es el pecado. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a darnos cuenta de lo horrible que es
el pecado en nuestras vidas, de todo lo que ha causado y lo que sigue causando en nuestras vidas. Pero Señor, oro por aquellas personas que hoy están escuchando este mensaje, pensando y evaluando lo que la Escritura dice, y que, Señor, quieren tomar la decisión de empezar a seguirte a ti, para que sus vidas estén en Cristo y para que sus vidas sean unas nuevas vidas, las nuevas vidas que Cristo vino a darnos a todos los que confiamos en Él. Señor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios poderoso. Nuestros pecados pueden destruirlo todo, pero tú, Señor, tienes el poder de restaurarlo todo. Por eso te rogamos que bendigas la vida de todos aquellos que quieren tomar hoy la decisión de empezar a seguirte. Señor, que muy seguramente ellos no lo entienden todo, no entienden todo lo que significa seguirte, pero quieren confiar. Ayúdanos como iglesia a apoyarles, a acompañarles, a motivarles para que sigan tu camino. Confiamos en tu amor y gracias por darnos siempre un nuevo comienzo a través de Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, les motivamos a que sigan utilizando las tarjetas, la aplicación en sus celulares para seguir compartiendo la historia del Evangelio, la mejor historia, la historia en que Cristo hace todo para que nuestras vidas sean nuevas.